Es decir, cuando hablamos de movimiento en una dimensión, nos referimos a movimientos asociados a objetos que se desplazan en línea recta. Y la representación de estos movimientos la vamos a realizar a través de la recta real. Pero desde el punto de vista físico, necesitamos cantidades que nos permitan caracterizar las diferencias entre varios tipos de movimiento. Bien, aquí pueden ver la lámina frontal de la serie de láminas que les voy a ir compartiendo a través de la plataforma del aula virtual en Virtuami. Entonces, los que ya hayan revisado en su acceso al aula virtual, pues van a encontrar estas notas. El plan, aquí pueden ver desde el punto de vista de los temas del curso, como ya vimos, estuvo análisis dimensional y también sistema internacional de unidades. Ahora vamos a empezar la discusión de movimiento en una dimensión y vamos a ver algunos ejemplos, pero primero tenemos que introducir varios conceptos o recordar. Probablemente en la mayoría de los casos simplemente es cuestión de recordar varias cantidades, varias magnitudes físicas. Como decíamos, son cantidades que debemos, de la cual debemos introducir el concepto, de las cuales tenemos que introducir un concepto desde el punto de vista físico y tener una representación matemática para su manejo y su determinación desde el punto de vista de los cálculos correspondientes. Después vamos a hablar de, para poder pasar al movimiento en el plano, a diferenciar entre cantidades que solo requieren un valor numérico para especificarse, ya sea en la recta o en el plano, en R2, y otras que requieren varios números o la magnitud, ¿verdad?, el tamaño de la cantidad física, así como una dirección. Esos son los vectores en el plano, y vamos a recordar cómo se suman vectores, que es una extensión de la suma de los números reales, al caso del plano, pero también se puede extender, no lo vamos a hacer en este curso, pero se podría extender al caso de 3 dimensiones, o sea, al espacio euclidiano en R3. Después pasaremos a discutir o recordar las leyes de Newton, cómo nos permiten entender las causas, que son las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas como asociadas a los movimientos y por qué se mueven los cuerpos como consecuencia precisamente de la aplicación de las fuerzas. Después, como técnica de simplificación del análisis de los diferentes problemas en sus aplicaciones, justamente introducimos el concepto de trabajo, que naturalmente nos lleva después al concepto de energía, y en particular el hecho de que en ciertas condiciones la energía se conserve, pues nos lleva a resolver de manera más económica, más simple, varios problemas. Aquí debo de aclarar que la energía, estrictamente hablando, hasta donde sabemos, siempre se conserva. Hablamos a veces de que hay fuerzas no conservativas y situaciones donde no se conserva la energía, solo como una aproximación de la descripción, esencialmente a nivel macroscópico, donde tenemos fuerzas de fricción, para las cuales pues hay pérdidas de energía. Pero si tomamos en cuenta todas las formas de energía, entonces en realidad podemos ver que sí tenemos siempre conservación de energía. Ya lo discutiremos en su momento, pero es un comentario importante. No voy a repetir, es la primera parte del análisis dimensional, sino que voy a pasar directamente a la discusión del movimiento en una dimensión. Entonces, toda esta descripción del movimiento en una y dos dimensiones, sin asociarlo con las causas que provocan el movimiento, la denominamos cinemática, que corresponde pues simplemente al estudio del movimiento, precisamente sin tomar en cuenta quién lo provoca, sino simplemente introducir cantidades apropiadas para diferenciar entre varios movimientos.
El caso con el que vamos a empezar es movimiento rectilíneo. Entonces vamos a hablar de movimiento en una dimensión, que lo que quiere decir es que es objetos que se mueven. Recuerden, los objetos son estrictamente hablando tridimensionales en la cotidianeidad, en la vida diaria, pero suponemos que podemos representar matemáticamente a estos objetos que pueden ir desde la punta de un alfiler hasta un planeta, una estrella, ¿verdad? Pero los representamos, los reemplazamos en nuestro modelo, en nuestra descripción, por un punto matemático. Y estos puntos se mueven sobre la recta real, que es justamente nuestra representación del problema, en este caso de la situación del movimiento rectilíneo. Bueno, para el primero, esa es la caracterización que tenemos, de la cual tenemos que partir. Estamos hablando de objetos representados por un punto. Esta es la representación matemática de cualquier cuerpo que consideremos. Puede ser una persona, un pez, puede ser un tren, etc. Y se mueve sobre la línea recta, y así es como hacemos la representación matemática de esa situación. La primera cantidad o magnitud física que vamos a introducir es la posición. Entonces, ¿qué nos da o qué información tiene la posición? Pues nos da la ubicación del objeto de interés, que puede ser, decíamos, la cabeza de un alfiler o una ballena, ¿verdad? No importa. Nos dice dónde está con respecto a un origen de coordenadas. Aquí en la figura podemos ver precisamente a la recta real y está marcado el origen. Y entonces, en este caso, pues, está representada la posición de la partícula o del objeto en la etiqueta 2, que significa, pues, valor de posición 2. Aquí no están escritas, pero deberían estar escritas las unidades. ¿En qué unidades vamos a representar aquí en la recta real? Si utilizamos el sistema internacional, pues debería de ser metros, pero a veces por las escalas tenemos un problema, por ejemplo, de movimientos en carreteras. Entonces, la escala pues debería de ser probablemente kilómetros o decenas de kilómetros o cientos de kilómetros o miles. Si tenemos un mapa, los segmentos de recorrido se representan a escala, ¿verdad? Con 1 centímetro sobre el mapa, pero en realidad corresponden probablemente a cientos de kilómetros. Entonces tenemos que usar una escala y sobre la recta real, en el caso que ese movimiento sea rectilíneo, entonces pues vamos viendo cómo se mueve ese objeto, no necesariamente partiendo del origen. La posición inicial al tiempo inicial puede ser pues cualquiera, ¿verdad? Cualquier punto sobre la recta real, y va cambiando justamente de posición, es decir, va cambiando su ubicación. ¿Cómo determinamos eso? Pues con la distancia, ¿verdad? La distancia al origen, eso nos da la posición, eso es lo que llamamos posición del objeto, y puede ser esa posición, puede ser positiva si se mueve a la derecha, porque el eje, la recta real está orientada. Justamente los números positivos están a la derecha y los negativos hacia la izquierda. Entonces, si el objeto se mueve de izquierda a derecha, decimos que su posición está aumentando hacia la derecha, pero en particular la posición va a ser positiva. Pero si partimos de un punto que está a la izquierda, pues la posición va a ser negativa, ¿verdad? Ojo, que hay una diferencia importante. Una cosa es la distancia. Las distancias son siempre positivas, son el valor numérico de la separación entre el origen y la posición del objeto. Y otra cosa es la posición misma. La posición misma es un valor que puede ser, es un número real que puede ser positivo, negativo o cero si resulta que el objeto está parado en el origen. Bueno, entonces usamos la aproximación de partícula, es decir, un punto para representar cualquier objeto que sabemos en la práctica, todos los objetos cotidianos son tridimensionales. Bueno, el siguiente concepto, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Sí, profe. Dígame. Me quedó duda. Entonces, la posición puede ser positiva o negativa y la distancia, digamos, siempre es como positiva, o no es como un número, por Es así correcto. decirlo. Es un número siempre positivo. Esa es
la definición que vamos a usar. Las distancias son siempre positivas, o sea, son los valores del tamaño. Los tamaños, evidentemente, pues no son tamaños negativos, son separaciones que vamos a definir como siempre las distancias son positivas. Y la posición, en este caso, es cuánto estoy a la derecha o cuánto estoy a la izquierda. El signo es importante porque justamente me revela para posiciones positivas, me revela que estoy a la derecha del origen, como en la figura. Si la posición es negativa, entonces estoy a la izquierda del origen. Por eso es que es importante. Pero yo puedo tener, por ejemplo, de acuerdo a esta figurita, el objeto está ubicado en la posición, vamos a suponer que esto esté en metros, está ubicado en la posición 2 metros con el 2 positivo, entonces ya sé que estamos 2 metros a la derecha del origen con respecto a esta orientación que le pusimos al eje real, a la recta real. Si podríamos estar a 2 metros a la izquierda, entonces la distancia de nuevo es 2 metros, pero el signo me va a decir que estoy a la izquierda del origen con respecto a la orientación que estoy dibujando en la lámina. ¿Correcto? Ok, ya me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, vamos a introducir un siguiente concepto. Es el de desplazamiento. ¿A qué llamamos desplazamiento? Bueno, intuitivamente, pues, sabemos que es que algo cambia, en este caso, pues, lo que cambia es la posición. Entonces, siempre, esa es una convención, es nuestra definición, vamos a restar la parte final menos la parte inicial. Es decir, la posición final menos la posición inicial. Fíjese que siempre es el final menos el inicial. Esta va a ser nuestra definición de desplazamiento, que como hablamos de cambio de posición, a la posición normalmente, en el caso de una dimensión, la representamos por la variable típicamente la función x. En realidad podemos darle cualquier nombre, pero es por costumbre, digamos, hablar de posiciones aquí con la variable x. Y el desplazamiento lo representamos por esta letra griega mayúscula, que es un triangulito, y se llama la letra delta, delta mayúscula, porque también hay una delta minúscula que después usaremos. Esta es la delta mayúscula, y la delta de x, entonces, representa el cambio de posición de mi partícula, que representa un objeto por medio de un puntito matemático. Entonces, es posición final menos la inicial. Para simplificar un poquito, normalmente le quitaremos varias letras y nos quedaremos solo con la primera de la palabra, xf menos x. Y fíjense que es importante, si tenemos un objeto que está continuamente en movimiento, ¿verdad? Aquí la partícula, el puntito azul se mueve continuamente. Entonces, evidentemente, los desplazamientos, ¿verdad? Dependen de en qué posición, ¿verdad? En qué tiempo evalúe yo la posición. Por ejemplo, aquí, en, en, en algún tiempo, que puede ser, le llamamos t sub f, es el tiempo final, digamos que el objeto estaba aquí en la posición más 2 metros, digamos, y al tiempo inicial, que puede ser igual a 0 o no, pero al tiempo inicial vamos a suponer que estaba en el origen. Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues evidentemente el desplazamiento sería de tamaño 2 metros, pero puede también tener un signo. En este caso, dado que la posición final es 2 y la posición inicial es 0, la posición final es mayor como un número real comparado con la posición inicial, entonces la diferencia es positiva. Es decir, los desplazamientos pueden ser positivos o negativos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero aquí el concepto importante que quiero que tengan presente todos es que por posición final me refiero a un tiempo de referencia final y por posición inicial a un tiempo de referencia inicial. Fíjense que estas pueden ser las posiciones habiendo tomado fotografías, ¿verdad? Imagínense que esta partícula nunca se detiene, todo el tiempo venía desde muy lejos a la izquierda del origen, pasa por el origen y sigue moviéndose muy lejos a la derecha del origen. Y yo saqué dos fotografías. Al tiempo t igual a 0, por ejemplo, donde la partícula estaba pasando por el origen, y le saqué otra foto, que es la que está representada en la lámina, al tiempo tf igual a algún tiempo, que pueden ser 10 segundos si quieren, y donde la posición era de 2 metros a la derecha. Pero
la partícula o el objeto se sigue moviendo, entonces su posición está continuamente cambiando. Pero puedo comparar la fotografía que tomé en el tiempo inicial con la foto de la partícula pasando por este punto, y entonces con esos valores hago este cálculo. ¿Ok? Entonces, los tiempos que están aquí evaluados, por eso es que hablo en general de una función de posición que depende de la variable tiempo. Estas dos posiciones inicial y final están determinados por fotografías instantáneas que yo saqué con cierta elección de los tiempos inicial y final. ¿Está claro el concepto, chicos? Sí, profesor. Sí. Sí, claro. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profesor, rápidamente. Adelante. En este caso, si la posición, la posición la representamos como una función en función de t, consideraríamos t como la variable independiente y en este caso la posición, la variable dependiente. Es correcto. Es precisamente esa la interpretación desde el punto de vista matemático. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, continuamos. Entonces, imagínense que tenemos esta situación. Piensen, tenemos esta fotografía, ¿verdad? Que la llamamos la situación A. Y en este caso, el tiempo, de acuerdo a un cronómetro que escogemos, el tiempo inicial pues es 0 segundos. Y resulta que en ese instante la posición, o sea, la posición del objeto evaluado en 0 segundos, en mi cronómetro, cuando arranco el cronómetro, es, fíjense, 30 metros. Como es signo positivo, ¿de qué lado del origen está? Si suponemos que el eje real lo orientamos Derecho. siempre a la derecha, positivo. Derecho. A la derecha, correcto. Y el tiempo final, fíjense, es, en este caso, tomamos una fotografía en la situación B, donde la posición a los 10 segundos es de 52 metros. Fíjense que es positivo también, y de hecho es mayor que la posición inicial, ¿verdad? Entonces, primero, ¿está a la derecha o está a la izquierda del origen? A la derecha. La derecha, ojo, sujeto a la condición de que orientamos el eje puesto a la derecha, ¿verdad? Entonces está a la derecha. Y no solo eso, sino que está a la derecha también de la posición inicial. Entonces usamos la definición de desplazamiento, que es el desplazamiento, que es el cambio en la posición de mi objeto, es posición final menos posición inicial. Entonces eso me da 22 metros, ¿de acuerdo? Ya tengo, eso es lo que se desplazó entre estos dos tiempos. Si yo cambio los tiempos, la partícula, depende cómo se esté moviendo, puede estar acelerando. Imagínense una moto que frena, acelera, frena, acelera, frena. Entonces, entre estos dos tiempos, si son, aunque la diferencia de tiempo serán 10 segundos, pero ocurren más adelante o más atrás en el tiempo, esta diferencia, este desplazamiento puede ir cambiando. Vamos a ir digiriendo toda esa información. El tiempo transcurrido en estas dos situaciones es, evidentemente, el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso da 10 segundos. De nuevo, en el caso del tiempo, pues siempre el tiempo final es mayor que el inicial. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué siempre ese es el caso? ¿Por qué el tiempo final siempre es mayor que el inicial? Porque el tiempo siempre avanza, o sea, nunca Porque así lo retrocede. definimos, ¿no? Exacto, pero el concepto de Exacto, tiempo es una definición nuestra, ¿no? El concepto de tiempo. La pregunta que ha siempre causado grandes debates es ¿qué es el tiempo, no? En realidad, una definición práctica del tiempo es simplemente decir, pues, a ver, ¿qué uso para medir el tiempo? Pues lo que uso es péndulos, ¿verdad? Que van y vienen. Entonces cuento cuántas veces fue y vino un péndulo. Y evidentemente, pues, ese es el número de veces que va y viene el péndulo, pues siempre va aumentando. Si utilizo los años terrestres, es
cuántas vueltas le da la Tierra al Sol. Entonces, pues puedo calcular, o cientos de vueltas. Entonces hablo de siglos, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XX, en el siglo XXI, más estrictamente o precisamente hablando, desde un tiempo de referencia, digamos, ¿no? Que ya, entonces, quiere decir que ya vamos 21 por 100, estamos arriba de 200 vueltas, ¿verdad? Que ya le dimos al Sol con respecto al tiempo de referencia cero, que se asocia de acuerdo con la costumbre de la religión, pues con un evento allí. Bien, entonces, en resumen, la respuesta, ¿verdad? Es que nuestra definición de tiempo es que siempre aumenta, el tiempo siempre aumenta, ¿ok? Pero es una definición nuestra, ¿ok? Ahora, vamos con otro caso. Vamos a suponer que tenemos el evento E y el evento F mayúscula, ¿de acuerdo? Y vamos igual a determinar el desplazamiento. Entonces, en este caso, el evento E ocurre al tiempo t igual a 40 segundos y la posición, miren, ahora es menos 37 metros. La primera entrada en este par de números, ¿verdad? El primer número es el tiempo en el que se está sacando la fotografía de dónde está la partícula, y esta es la posición. Y entonces, ¿esto qué me dice? ¿Esto está a la izquierda o a la derecha del origen? A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, con respecto a un eje orientado de manera que la flecha positiva, ¿verdad?, está del lado derecho. El evento F, fíjense, es una fotografía que se toma cuando en nuestro cronómetro el tiempo marcado es 50 segundos. Esta fotografía resulta que nos da, al medir la posición del objeto, nos dice que el cuerpo está ubicado en menos 53 metros. ¿Esto está a la izquierda o a la derecha del origen? A la izquierda. A la izquierda. Pero en valor absoluto, fíjense que decimos más, en lenguaje coloquial, está más a la izquierda, ¿verdad? Está más alejado en el lenguaje técnico. Está a una distancia mayor a la izquierda desde el origen que el evento E. ¿De acuerdo? Entonces, si calculamos el desplazamiento, ¿verdad?, vamos a tener que la posición final de menos 53 metros menos la posición inicial. Fíjense que la posición inicial también tiene su signo. Y ahora aquí utilizamos las reglas de la aritmética, ¿verdad?, que nos dicen que el producto de números negativos es igual a un número positivo. Entonces puedo finalmente hacer el cálculo de menos 53 metros más 37 metros, y eso me da menos 16. ¿De acuerdo? En este caso, el tiempo transcurrido, pues son entre 50 segundos y 40 segundos. Y de nuevo, ¿verdad?, el tiempo final es mayor que el tiempo inicial. Por eso es que este número siempre es positivo. Son 10 segundos. Entonces, fíjense, puede haber desplazamientos como el primero entre A y B, positivos, pero también puede haber desplazamientos negativos, como podemos ver aquí. Entonces, ese es la primera discusión. Perdón, me había saltado, aquí había un comentario en el chat de Josías López. Decía, es la medida en la que cambia un fenómeno físico. ¿A qué te referías? Perdón, Josías, no había visto tu comentario. Josías, ¿me escuchas? Ah, sí, me refería al tiempo. Ajá. Bueno, el tiempo es una manera de referenciar para comparar diferentes fenómenos que van transcurriendo, ¿verdad?, que van ocurriendo. Vemos cambios, pero entonces el tiempo es algo que utilizamos para decir que, por ejemplo, mientras el péndulo de un reloj, cuántos ciclos ha hecho, ¿verdad?, de ida y vuelta, cuánta distancia yo recorrí en la calle, y al mismo tiempo, ¿verdad?, mi mamá había ido por el mercado, ¿verdad?, al mercado a comprar cosas. Entonces son dos procesos, yo caminando en la calle y mi madre yendo al mercado. Son dos procesos distintos,
y podemos comparar con respecto al tiempo de referencia, que sería el reloj, con el cual medimos cuántas veces fue y vino, ¿verdad? Nosotros le llamamos la hora, ¿verdad? Es la definición que utilizamos, ¿verdad? La hora del día, ¿no? Entonces decimos, pues, mi madre y yo, ambos partimos a las 11 de la mañana de casa, pero yo regresé a las 12 del día y mi madre regresó a la 1:30 porque fue al mercado e hizo compras. Entonces podemos discutir o describir ambos procesos que son distintos, pero con referencia a un tiempo común, que es el reloj que utilizamos. ¿Ok? ¿Eso ayuda, Josías? Sí, gracias. De acuerdo. Bueno, Profesor, dígame. una duda. Por lo que observo entonces, puedo deducir que la posición, al ser siempre positivo, ya que es una magnitud, lo veo como un escalar y el desplazamiento, ya que bien, dependiendo de la recta, pudiese estar en una posición del lado izquierdo del cero o del lado derecho. Entonces lo interpreto como que el desplazamiento es un vector. No, O sea, no, el no. resultante, Aquí pues. no hemos hablado todavía. No. Ahorita no hemos... vamos a evitar por el momento hablar de los conceptos que acaba de comentar, ¿de acuerdo? Por el momento ya regresaremos a los vectores y escalares. Pero corrijo, usted hablaba de que la posición siempre es positiva. No, la posición puede ser positiva o negativa. A ver, vamos a ver. Entonces aquí tenemos el movimiento en una dimensión, ¿de acuerdo? Y los eventos de los que estaba yo hablando, decíamos, primero, escogemos la recta real y por costumbre en nuestro cuaderno, en la pizarra, orientamos hacia la derecha, a la recta. El eje real es una recta orientada. Entonces siempre hay que ponerle una sola flecha. Si le ponemos dos ya es ambiguo, porque la flecha es lo que nos indica es hacia dónde están los números positivos. Pero además, para diferenciar entre números positivos y negativos, lo que hacemos es escoger un origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, números positivos son de aquí a acá. ¿Se acuerdan? Y de aquí hasta infinito son negativos. Muy bien. Ahora, los eventos de los que estaba yo hablando, tenemos, digamos, un objeto. Imagínense que va pasando por todas estas posiciones. Entonces, este objeto se va moviendo. Ese objeto se va moviendo. Y decíamos, vamos a representar aquí el evento A, que es una foto. Entonces, en este caso, el tiempo inicial y la posición inicial, a eso le llamo un evento. Es decir, que cuando tomo una fotografía, la posición de mi objeto es el valor numérico. Y dijimos, esto va a ser 0 segundos y 30 metros, dijimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde representaré yo, de acuerdo al dibujo que puse? Lo voy a repetir aquí abajo para no encimar tanto. ¿Cuál sería el evento A? Pues Poner tengo que una dibujar. partícula en la recta al lado derecho del cero. Exactamente. Bueno, vamos a utilizar una escala. Vamos a poner aquí, vamos a suponer que estos son 10 metros, 20 metros, 30 metros, y así sucesivamente, ¿de acuerdo?
Entonces, el evento A lo dibujamos de la siguiente manera. Decimos que cuando arrancamos nuestro cronómetro, el evento A ocurrió acá. Este es el evento A, que corresponde a 0 segundos. Ahí arrancamos nuestro cronómetro. Fíjate que no necesita partir del origen el movimiento del cuerpo. Simplemente es en algún punto de la recta real. Ahí es donde detectamos cuando arrancamos nuestro cronómetro, sacamos la fotografía y ahí está. Vamos con el evento B. A ese le corresponde, ¿verdad? Profe, perdón que lo interrumpa, puso el evento A en 10 metros. Oh, perdón. Correcto. Gracias por la aclaración. Entonces, el evento A, recuerden, es que corresponde a 0 segundos, ¿verdad? Y la posición era 30 metros. Para el caso B, el evento B, que llamamos al tiempo final y la posición final, dijimos que esto eran respectivamente después de 10 segundos de haber ocurrido el primer evento, y la posición, de acuerdo a nuestra fotografía, era de 52 metros, ¿no? Entonces, pues, aproximadamente, digamos, la partícula estaría por acá. Este sería el evento B. Ya no la dibujo para no encimar tanto, sería 52 metros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, ¿qué ocurre en un lapso? A este le llamamos lapso, es decir, tiempo transcurrido. Que es el tiempo final menos el tiempo inicial, y vimos que esto es de 10 segundos menos 0 segundos, y esto es 10 segundos. Aquí vemos que la posición final son 52 metros. Profe, disculpe, ¿el tiempo no sería 9.5 segundos? ¿Por qué? ¿Dice 10 segundos Estos son- 9.5? ¿O dice 0 segundos? No, 0 segundos. Ah, ok. Perdón. 0, y esto vamos a ponerlo aquí, segundos. Entonces estos serían 52 metros menos 30 metros. Entonces claramente, estoy repitiendo el análisis, ahora estamos agregando detalles nada más, ¿no? Entonces esto es precisamente 22 metros. Y fíjense que es una cantidad positiva. Entonces el desplazamiento lo podemos representar con una flechita para acordarnos en qué dirección fue este desplazamiento, ¿verdad? Y el tamaño de la flechita pues son estos 22 metros, pero fíjense que en efecto el desplazamiento tiene una direccionalidad. La flechita me indica que pasamos del punto A al punto B, o del evento A al evento B. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Afirmativo. Ok, de acuerdo. Bueno, y ahora vamos a la otra situación. Entonces, vamos nada más para comparar. Aquí tenemos nuestro eje real. Vamos a poner más o menos la misma escala. Son 10 metros, 20 metros, 40 metros, 50 metros. Y análogamente a la izquierda, ¿no? Menos 10 metros, menos 20 metros, menos 30 metros, menos 40 metros, y hasta llegar a menos 50 metros. ¿Ok? En este caso vamos a representar a los eventos, ¿verdad? Dijimos que el evento E corresponde con un tiempo en el que tomo una cierta fotografía que es 40 segundos,
y en ese momento la posición de mi objeto es menos 37 metros. Entonces, ¿dónde puedo representar a este evento? Pues tengo que fijarme, sé que porque es la posición negativa, sé que es a la izquierda del origen, y entonces es en el menos 37, o sea, casi llegando, ¿verdad? Casi llegando al menos 40. Ahí está el evento E, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna. Oh, perdón. No. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con el evento F. En este caso, propusimos que esto era 50 segundos. O sea, es una foto tomada al tiempo de nuestro cronómetro igual a 50 segundos. Y en ese momento la posición es menos 53 metros. Entonces el menos 50 está aquí, entonces más o menos, ¿verdad? Nuestra posición de nuestro objeto estaría en tiempo igual a 50 segundos de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, si estuviéramos hablando del mismo objeto, podríamos ver, si estuviéramos hablando del mismo objeto, que pues el cuerpo de alguna manera se movió hacia la derecha, y porque esta posición la tomó en t igual a 0, en t igual a 10 pasó a esta otra posición, y después algo hizo, no sabemos en detalle qué, pero fíjense que pasó por el punto E y después por el punto F. Entonces se movió hacia acá. ¿Me siguen? Entonces, podemos pensar, esto nos hace intuir, fíjense que solo estamos viendo 4 eventos, 4 tiempos, 4 fotografías, pero con esa información podemos inferir, podemos darnos una idea de que el movimiento del cuerpo hizo algo como esto, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Fue de acá para acá. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, regresamos a nuestro análisis. El desplazamiento, en este caso, para ir de E a F, ¿verdad? Fíjense que el F es un evento posterior, entonces el desplazamiento es de menos 53 metros, menos, ya habíamos dicho, menos 37 metros. Eso nos da menos 53 metros más 37 metros. Y eso finalmente nos da menos 16. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento en este caso? Fíjense que el evento E es anterior al evento F porque ocurre un tiempo antes. Entonces, en este caso, el desplazamiento va en esta dirección. Aquí dibujo la flecha. El desplazamiento fue del punto E al punto F, mientras que en el caso de A a B, el desplazamiento fue hacia la derecha, mientras que aquí fue hacia la izquierda. ¿Qué aprendemos con estos dibujos? Varias cosas. Uno, las posiciones pueden ser positivas, como el caso de A o el caso de B, o pueden ser negativas, como el caso de E o el caso de F. Primero. Segundo, los desplazamientos, ¿verdad? Tienen un tamaño. Aquí podemos ver que el tamaño pues es 22 metros para ir del evento A al evento B. El desplazamiento tiene un tamaño y fíjense, siempre es positiva, ¿verdad? Esta cantidad es la distancia entre esos dos puntos. Pero, ¿verdad? También hay una dirección. Sabemos que el evento A es anterior al evento B. Entonces eso nos permite decir que el desplazamiento fue del punto A al punto B en esta dirección. En el caso del segundo proceso que analizamos, en 40 segundos y 50 segundos, sabemos que el evento F es posterior, por eso está, aquí está calculado de esta manera, y el evento E es anterior, por eso aparece en esta parte, y vemos que hay un tamaño, que en este caso el tamaño es el número positivo. Aquí hay un menos 16, lo que nos indica el signo negativo es que el desplazamiento es a la izquierda. ¿Ya? El desplazamiento es a la izquierda. Entonces, no solo las posiciones pueden ser negativas, sino también los desplazamientos. Este es un desplazamiento. Este desplazamiento que está representado pictóricamente aquí,
es un desplazamiento negativo que significa que va hacia la izquierda. Y el tamaño es el valor absoluto de esta cantidad. Entonces, el tamaño de ese desplazamiento sería 16 metros. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. No, muy claro. No, profe. No, ninguna. Ok. Entonces, la lección es, los desplazamientos pueden ser positivos o negativos. Y número 2, los tiempos siempre van aumentando. El tiempo siempre va aumentando. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. entonces el Dígame. desplazamiento en una dimensión no se considera como un vector, sino como un escalar. No hemos definido un vector todavía, compañero. Ok, está bien. ¿De acuerdo? Aquí lo único que hemos dicho es, los desplazamientos pueden tener signo positivo o negativo. ¿De acuerdo? Un desplazamiento a la derecha es positivo, un desplazamiento a la izquierda es negativo. Igual que una posición a la derecha del origen o una posición a la izquierda del origen son respectivamente positivo la primera, negativo la segunda. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame. entonces podemos decir que el tiempo es unidireccional. En el sentido de la flecha del tiempo, sí. O sea, el tiempo siempre aumenta. Pero Ok. es porque así lo definimos nosotros. ¿De acuerdo? Sí, para Hay efectos unas prácticos, nociones de ¿no? tiempo porque es conveniente, pero hay una noción de tiempo que la naturaleza nos indica, nos manda señales de que es conveniente pensar en el tiempo en esa dirección. ¿Cómo? No sé si ustedes se han fijado, pero si acercan y ponen en contacto, por ejemplo, dos cuerpos, uno a una temperatura mayor que el otro, nunca observan que la temperatura del cuerpo mayor aumente y la temperatura, al ponerlos en contacto, la del cuerpo menor disminuye todavía más, ¿verdad? Cuando los ponen en contacto. ¿O sí? ¿Alguien ha visto ese fenómeno? No, entran en equilibrio. No. No, pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿han visto si un cuerpo con mayor temperatura en contacto con un cuerpo a menor temperatura presente la situación o el proceso en el que la temperatura del cuerpo con temperatura más alta aumente y la temperatura del cuerpo con temperatura más baja disminuya? No. No. No, nunca observan eso, ¿verdad? Entonces la naturaleza tiene una flecha del tiempo naturalmente. Fíjense, lo que ocurre siempre, ¿qué es lo que ocurre siempre? ¿Alguien me podría comentar qué ocurre? Se llega al equilibrio térmico, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasa con las temperaturas? De mayor Se temperatura transfieren. El disminuye cuerpo y de el mayor de menor temperatura aumenta. Transferencia de Es energía. correcto. Ahorita hablemos solo de la pragmáticamente, solo hablemos de las temperaturas para no involucrar más conceptos. La temperatura del cuerpo a mayor temperatura disminuye y la temperatura del cuerpo con menor valor aumenta, de modo que llegan a una temperatura común una vez que se alcanza el equilibrio. Eso es lo que observamos siempre. ¿De acuerdo? Eso se llama la ley cero de la termodinámica. Y eso nos da una direccionalidad del tiempo. O sea, los procesos siempre ocurren de una cierta manera. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay señales de un tiempo, ¿verdad? Pero la variable que escogemos nosotros, siempre la escogemos por conveniencia, como que siempre decimos monótona creciente en el sentido matemático, que es siempre va para adelante, siempre va aumentando. Bueno, ok. Ahora sí. Entonces regreso. A mi siguiente lámina. Y vamos a introducir otro concepto que nos es muy importante para describir y poder diferenciar entre varios tipos de movimiento. Y este es el de velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Bueno, es una magnitud física. Es decir, es una variable asociada con el movimiento de los cuerpos. Y la vamos a definir usando los conceptos de matemática
que son respectivamente el cociente de dos representaciones de conceptos físicos. El tiempo transcurrido, que está en el denominador, y el desplazamiento, ¿de acuerdo? Por favor, no dibujen, a menos que yo se los pida en la lámina. Entonces, la velocidad media es el cociente del desplazamiento dividido entre el tiempo transcurrido. Esa es la definición de velocidad media en una dimensión. Pero acabamos de afirmar, ¿verdad? De convencernos. Los desplazamientos, el delta X, puede ser positivo o negativo. Puede tener cualquiera de los dos signos. O puede ser cero, ¿verdad? Y el tiempo transcurrido siempre es positivo. Entonces, el denominador siempre va a ser positivo, pero el numerador siempre puede ser o positivo o negativo, o cero. Entonces, la velocidad media, pues puede ser tanto positiva como negativa dependiendo del signo del desplazamiento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a utilizar los eventos que habíamos señalado anteriormente para calcular la velocidad media usando esta definición. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a calcular utilizando nuestros eventos. Entonces, para el caso de los eventos respectivamente, para el evento A, que lo situamos en 0 segundos y vimos 30 metros, mientras que el evento B era la fotografía tomada después de 10 segundos y la posición del objeto era 30 metros. Entonces, la velocidad media entre A y B, fíjense que necesito estos dos eventos. Entonces, la velocidad media la represento por una variable B, para acordarme que es velocidad, con una rayita arriba. No es una flechita, no es un vector aquí, simplemente es una rayita de velocidad media, de la convención. Y dice, calcule el desplazamiento entre A y B, dividido entre el tiempo transcurrido entre esos dos eventos. Entonces ya habíamos concluido que, a ver, aquí me equivoqué, el evento B es en 52 metros. Entonces el desplazamiento, ya lo habíamos calculado, dijimos que eran 22 metros, positivo. Y el tiempo transcurrido es el final, menos el inicial, y entonces esos son 10 segundos. Entonces, evidentemente esto es 2.2 metros sobre segundo. Esa es la velocidad media. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta allí? No, profesor. No, profesor, ninguna. Ok. Ahora, fíjense, aquí el tiempo transcurrido son 10 segundos. ¿De acuerdo? Vamos con el otro caso. Los eventos ahora son LE, que ocurren, tomando las fotografías que habíamos dicho, en 40 segundos, cuando la posición es menos 37 metros, mientras que el F, la fotografía se toma en 50 segundos, cuando la posición es menos 53 metros. Entonces, la velocidad media, en este caso, entre E y F,
¿Cuál va a ser? Bueno, tenemos el desplazamiento que ya calculamos, son menos 16 metros. Entre el tiempo transcurrido, de nuevo, son 10 segundos. Entonces esto nos da, ¿verdad? Menos 1.6 segundos. ¿De acuerdo? Fíjense que el tiempo transcurrido aquí entre el evento E y el evento F también son 10 segundos, pero las velocidades, ¿verdad?, son distintas. Las velocidades son, aunque sean 10 segundos que transcurrieron en ambos casos, 10 segundos, las velocidades son respectivamente 2.2 positivo y menos 1.6, aquí lo escribí correctamente las unidades, menos 1.6 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente hay información que tiene el movimiento de esta partícula que hemos estado graficando o representando, que hace que el movimiento pues tenga diferentes características. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Esa es la definición de velocidad media. Bueno. Ok. Entonces, regreso a mi lámina. Y, ¿qué podemos afirmar, verdad? Que desde la interpretación que habíamos hecho de los desplazamientos, en el primer caso entre A y B, la velocidad media fue positiva y el cuerpo, en efecto, igual que el desplazamiento, fueron positivos. Por lo tanto, la partícula se alejó del origen y se movió, ¿verdad? Aquí está mal dicho, dice se movió a su izquierda, se movió a la derecha. ¿De acuerdo? Aquí hay un error en la lámina. La partícula se alejó del origen y se movió a la derecha, ¿verdad? Ya habíamos dibujado ese desplazamiento y por lo tanto la velocidad correspondiente, por eso resultó positivo. En el otro caso, ¿verdad?, también hicimos la flechita y vimos que el desplazamiento era negativo, por eso hay un signo menos aquí, y entonces la velocidad media también resultó negativa. La partícula se alejó del origen y se movió hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la información que tienen las velocidades medias. Entonces, ya de entrada, los signos de las velocidades nos dan información, ¿verdad? Nos alejamos por la derecha, o sea, se alejan hacia la derecha o se alejan hacia la izquierda del origen. Y eso es la información que nos da las velocidades medias. Bueno, ahora vamos a hablar de una interpretación que nos va a ser muy útil para introducir otros conceptos adicionales. El siguiente concepto en un momento. Y esta interpretación geométrica es el de pendiente. Entonces, aquí tenemos que recordar a qué nos referimos con la pendiente. La pendiente de una recta, aquí estamos hablando de la pendiente de una recta, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Así se define en la geometría analítica la pendiente de una recta. Entonces, evidentemente, conociendo la forma de la función tangente, entre 0 y 90 grados, ¿verdad? La función tangente, pues, justamente tiene ese comportamiento y la pendiente va creciendo para un ángulo entre 0 y 90 grados, como el representado aquí en la figurita. Pero fíjense, para fines de la interpretación de la velocidad media, la tangente trigonométrica de la recta que une dos puntos sobre esta que está aquí es la trayectoria del objeto, es una curva general, ¿verdad? Esta es la línea azul, y estamos haciendo un gráfico de posición contra tiempo. En el eje horizontal estamos poniendo el tiempo, normalmente en segundos, y la posición normalmente en metros, ¿de acuerdo? Bueno, y esto que está aquí representa los puntos de esta curva azul, representa cuál era la posición de mi objeto para cada instante de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que nos fijamos en posición inicial, que escogimos para un tiempo inicial dado, y la posición final para un tiempo final que hayamos elegido, que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta
la recta que une esos dos puntos, el inicial con el final, esta recta tiene un ángulo de inclinación. Los ángulos de inclinación siempre se miden respecto del eje horizontal, ¿sí? Así es la definición, y se miden yendo desde, en sentido positivo, decimos contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Abriéndose, así ya. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo de inclinación de este segmento rectilíneo, y su tangente trigonométrica es la pendiente. Pero fíjense, dado que este es un segmento rectilíneo, evidentemente estas dos cantidades, la punteada naranja y la punteada verde, representan los catetos de un triángulo rectángulo formado por esos tres segmentos, donde el ángulo de inclinación es justamente el ángulo de referencia que estamos utilizando, y esa tangente trigonométrica que representa la pendiente de este segmento no es otra cosa que, fíjense, el delta X es posición final, que es la distancia desde la recta hasta acá, menos la posición inicial, que es esta distancia de aquí a acá. Por lo tanto, este es el delta X, es esta separación. Y el delta T es el tiempo final, que es el tiempo desde el origen hasta acá, para el eje del tiempo, menos el tiempo inicial, que es la distancia desde acá hasta acá. Entonces, si a este segmento le quito estos pedazos, este segmentito, nos queda esto, y eso es precisamente el delta T. Entonces, la pendiente, que es la tangente de este ángulo de inclinación, es el cateto opuesto, que es delta X, entre el cateto adyacente, que es delta T. Pero eso es, habíamos dicho, desde el punto de vista de la física, la velocidad media. Conclusión, la velocidad media en una gráfica de posición contra tiempo entre dos instantes de tiempo, ¿verdad? Entre dos instantes de tiempo, lo que representa es la pendiente de la recta, esta se llama una cuerda, que une dos puntos de la trayectoria, es la pendiente de la cuerda que une a los dos puntos de referencia, a los dos eventos que de los que yo estoy hablando, que ocurren en el tiempo inicial y final. Bueno, entonces, geométricamente, la velocidad media representa la pendiente de el segmento rectilíneo o de la cuerda que une en la gráfica de posición contra tiempo los puntos inicial y final. Eso es lo que es geométricamente, o interpretamos geométricamente, a la velocidad media. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. No, profe, ninguna. Ok, entonces velocidad media de ahora en adelante, desde el punto de vista geométrico, en la gráfica de posición contra tiempo, representa la pendiente de la recta que une los puntos de referencia o los dos eventos inicial y final. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces vamos a definir ahora otro concepto adicional a partir de la definición de velocidad media. Entonces vamos a hablar de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea se define como el límite matemático de la velocidad media cuando el tiempo transcurrido entre los dos eventos de referencia, inicial-final, tiende a cero, ¿verdad? Eso es lo que significa este límite, que delta T tiende a cero. O sea que consideramos cada vez separaciones temporales más pequeñas. Eso probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados, no es más que la definición de un concepto que se introduce en el cálculo, que se llama el cálculo diferencial, y es la derivada de una función. Pero como aquí tenemos que suponer que no todos conocen el cálculo diferencial, que no conocen los conceptos de derivada, entonces, pues, simplemente vamos a trabajarlo sin suponer que todos saben cálculo. Probablemente la mayoría lo sabe, pero no vamos a utilizar como premisa que ustedes conocen, que ya manejan el cálculo diferencial. Entonces, simplemente vamos a trabajar con el límite de estas cantidades. Bueno, entonces, habíamos dicho que la velocidad promedio o la velocidad media representa la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de la recta que une los puntos inicial y final. Entonces, la velocidad instantánea resulta que se va a convertir en
una pendiente, pero de la recta tangente. Vamos a ver, vamos a entender un poquito esta afirmación de la siguiente manera. Bien, habíamos dicho, aquí voy a representar la velocidad media. Y entonces, voy a poner aquí las dos figuras juntas para que podamos comparar. Entonces tengo la gráfica de posición contra tiempo. Entonces la trayectoria en esta gráfica, ¿verdad?, la voy a representar, vamos a suponer con algo como esto, de este tipo, y voy a marcar aquí el tiempo inicial y un tiempo final, digamos. Y esto, a este tiempo inicial le corresponde una posición inicial, y a este tiempo final le corresponde una posición final. Entonces tengo estos dos eventos, que son posiciones por donde pasa respectivamente la partícula a esos tiempos. Bueno, acabamos de aprender que la velocidad media es la pendiente de esta cuerda, donde este es el ángulo de inclinación. Entonces la velocidad media es la tangente, ¿verdad?, del ángulo de inclinación. Vamos a ponerlo apropiadamente. Es delta X en delta T. Y esto está asociado con la tangente del ángulo de inclinación, ¿verdad?, desde el punto de vista de la geometría analítica. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación de la velocidad instantánea. Entonces vamos a hacer de nuevo nuestra gráfica para posición contra tiempo, y pues voy a representar una trayectoria por ahí, y de nuevo pues escojo dos puntos de referencia. Este es el TF, este es el tiempo inicial, que está asociado a la posición inicial, y este a la posición final. Entonces, fíjense, voy a representar para un cierto delta T, esta sería la recta tangente, perdón, la cuerda, que es una recta secante, decimos. Y el delta T es este que está aquí, ¿verdad? Este es el delta T. Pero si considero que el tiempo final está más cerca del tiempo inicial, vamos a pensar en algún otro por aquí. Entonces, ahora la recta tangente, perdón, la recta secante va por acá, ¿de acuerdo? Y en el límite, ¿verdad?, conforme tengo un delta T más pequeñito, que tiende a cero, de hecho, pues voy a llegar precisamente a
voy a llegar a una tangente, fíjense. Estas secantes, ¿verdad? Esta secante, ¿verdad? Se fue en el límite con delta t tiende a 0, delta t tiende a 0 se fue moviendo, fíjense, hasta llegar a ser la curva tangente. Entonces, la velocidad instantánea, que ya no le pongo rayita arriba, es que se define como el límite de la velocidad media cuando delta t tiende a 0, se interpreta como la pendiente de la recta tangente. Entonces, esa es geométricamente la interpretación de la velocidad instantánea, a diferencia de la velocidad media. Geométricamente representa la pendiente de la recta tangente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Profe. No. Ok. Muy bien, entonces vamos a calcular algunas velocidades instantáneas. Vamos a suponer que me dan, en lugar de darme los datos, las fotografías que les había yo dicho, ¿verdad? Las posiciones para cada tiempo, podría ser el caso, pero en este caso lo que nos dan es la función de posición como función del tiempo, que es una partícula o objeto que se mueve de acuerdo a esta función, x de t igual a menos 4 con unidades de metros sobre segundo por un tiempo que está en segundos, de manera que el resultado de las unidades aquí es metros, más 2 veces metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Que multiplica al tiempo al cuadrado. De manera que las unidades resultantes pues son metros, como debe ser, metros se suman a metros y eso me da la posición en metros. Y la pregunta o el planteamiento es calcular la velocidad instantánea cuando el tiempo corresponde a 2.5 segundos. En general, la velocidad instantánea, ¿verdad? Como veíamos en el argumento de la gráfica anterior, pues la correspondiente tangente a una curva, pues va cambiando para diferentes valores de la variable independiente, en este caso el tiempo. Por lo tanto, la velocidad instantánea también va cambiando en el tiempo. Entonces, no es un solo valor de la velocidad instantánea, sino que depende en qué momento se está calculando, para qué momento se está calculando la velocidad instantánea. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues usamos la definición. Velocidad instantánea a un tiempo de referencia es el límite con delta tendiendo a 0 de la velocidad promedio o velocidad media, que se define como el cociente del desplazamiento entre el delta t, el tiempo transcurrido. Ahora, ¿qué cosa es x, delta x? Bueno, es la diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos de un delta t, la posición final es la posición evaluada en un tiempo inicial que vamos a llamar genéricamente t, cual, el que sea, por eso le llamamos t ya sin etiquetas, y lo evaluamos, esta posición la evaluamos después de un tiempo transcurrido delta t posterior al tiempo t. Y le restamos a para calcular ese desplazamiento, que es lo que está aquí en el numerador, cuál era la posición al tiempo inicial, que aquí etiquetamos simplemente como un t arbitrario. Este t que está aquí es el mismo t que está aquí. Entonces, el numerador, eso es el desplazamiento. ¿Alguien tiene alguna duda sobre qué esto es el desplazamiento, muchachos? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? El desplazamiento es posición final, que es esta, menos posición inicial, que es esta. El único cambio que estoy haciendo es decir que el tiempo inicial es un t
el que sea, nada más que no le pongo etiqueta inicial. Y el tiempo final lo estoy escribiendo como t más delta t. A ver, nada más para aclarar. Entonces, habíamos hablado del desplazamiento. Como posición final menos posición inicial, ¿de acuerdo? Donde la posición inicial es la posición evaluada al tiempo inicial y la posición final es la posición evaluada, la función de posición evaluada al tiempo final. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es que el tiempo inicial simplemente lo cambiamos por la variable t y el tiempo final, ¿qué sería? Pues sería el tiempo inicial más el tiempo transcurrido, ¿estamos de acuerdo? Si esta es la línea del tiempo, esta es la línea del tiempo, aquí estaría el tiempo inicial, este sería el tiempo final, a este le llamo simplemente t, y a este simplemente, como de aquí a aquí, sé que este es el tiempo transcurrido, entonces el tiempo final es t más delta t. ¿Está claro? Entonces, aquí posición final se convierte en la posición evaluada en t más delta t, mientras que la posición inicial se convierte en x evaluada en t. Sí, yo creo que así ¿Correcto? queda claro como el agua, profe. ¿Alguien más tiene duda? Ok. Entonces regresamos a nuestra lámina. Y entonces decíamos que esto es la velocidad media, pero queremos tomar el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Correcto? Bueno, entonces calculo x en t más delta t. ¿Cómo lo hago? Pues tengo la función x de t, la posición como función del tiempo, entonces la sustituyo. Ya no escribo las unidades para que no se vea engorroso la lámina. Y ustedes en sus cálculos pueden dejar hasta el último la introducción de las unidades, pero sí verificar que los pasos sean correctos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que evaluar la función en t más delta t. Entonces, tengo menos 4 por t. Entonces, menos 4, y donde estaba aquí la variable independiente, tengo que evaluar en t más delta t. Entonces, eso es evaluar en t más delta t. Más 2, y ahora donde estaba t cuadrada, tengo que poner t más delta t al cuadrado, porque estoy evaluando en t más delta t la función. Ahora opero. Menos 4 por t más delta t me da menos 4t menos 4 veces delta t. Aquí tengo que hacer un desarrollo binomial, ¿verdad? Que es t cuadrada más 2 veces t por delta t más delta t al cuadrado. Es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Entonces, el primer término es 2 por t cuadrada, que es este término que está aquí. El doble producto del primero por el segundo por 2 nos da 4 veces t por delta t, que es este término. Y el último es 2 veces el cuadrado de este segundo término, que es 2 delta t cuadrado. Ese es el numerador, perdón, es el primer término del numerador que está aquí. Entonces, puedo calcular ahora sí el numerador, que es x, o sea, la posición evaluada en t más delta t, menos la posición evaluada en el tiempo t de referencia, que es simplemente escribir esta expresión. Entonces tengo menos todo este desarrollo que está aquí, reduciendo términos, es decir, sumando lo que se pueda sumar. Tengo menos 4t, menos 4 por delta t, más 2t cuadrada, más 4t por delta t, más 2 delta t cuadrada. Menos, ¿verdad? Aquí tengo el menos. La función evaluada en t es menos 4, o sea, tengo menos, y aquí tengo menos 4t más 2t cuadrada. Evidentemente, ¿verdad? Este término se cancela
se suma 0 con este otro, porque son iguales y de signo contrario. Este 2t cuadrada también se cancela con este. Entonces, ¿qué sobrevive? Nos queda menos 4 delta t, más 4t por delta t, y este término cuadrático. 2 veces delta t cuadrada. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor, todo bien. Sí, todo bien. Ok. Ok, y ahora, entonces, vamos a tomar el límite. Vamos a dividir. Fíjense, tengo que hacer este cociente. Pero el numerador es todo esto que está aquí. Y si lo divido por delta t, es dividir cada término por delta t. Fíjense, este término dividido por delta t me da este menos 4 que está aquí. Este término que está aquí es 4t por delta t. Dividido entre delta t me da más 4t. Y este otro, dividido por delta t, me da más 2 delta t a la primera potencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ese es el cociente de delta x en delta t. Y ahora tomo el límite con delta t tendiendo a 0. ¿Cómo hago ese límite? Pues es evaluar la cantidad de la que estoy hablando que va a tender a 0, la pongo igual a 0. Eso es lo que hago. Entonces, si yo pongo delta t igual a 0, este término deja de estar presente. Se hace 0. Porque delta t es igual a 0, ¿correcto? Y entonces nos queda menos 4 más 4t. Listo. Eso es la velocidad instantánea al tiempo t. Fíjense que la velocidad depende del tiempo. Es decir, esta no es una velocidad constante. Es una velocidad que depende, en este caso, linealmente con el tiempo. Ok. Entonces, no es lo mismo la velocidad en 0, en 1, en 1 segundo, 10 segundos, 100 segundos, 60 segundos. Va cambiando la velocidad. Bien. Esa es la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nos piden cuál es el valor de esa tal velocidad instantánea en t igual a 2.5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar esta función cuando t vale 2.5. El menos 4 pues directamente es una constante. Luego aquí tengo más 4 veces el tiempo en donde, para el cual me están pidiendo la velocidad instantánea, y eso es 2.5 segundos. Simplifico los segundos, tengo segundos cuadrados en el denominador y segundos a la primera potencia, eso me da segundos en el denominador, y esto me daría 4 por 2.5, si la aritmética no me falla, eso es, ¿cuánto? 10. 10. Menos 4 me da 6 positivo, porque este es 10 positivo, menos 4 me da 6 positivo. Y entonces la velocidad instantánea es de 6 metros por segundo, o sobre segundo más correctamente hablando, 6 metros sobre segundo, para un cuerpo que se mueve de acuerdo a esta función, evaluada en cuando el cronómetro marca 2.5 segundos. ¿Dudas, muchachos? No, profe. Profesor. No, profesor. ¿Nadie tiene dudas, chicos? ¿Los demás? No, vamos No, bien. profe. No, profe. No, profe, ninguna. Ok, estoy seguro que para muchos es un recordatorio, pero más vale recordar con todo detalle. Y también a mí me gusta enfatizar mucho el lenguaje que debemos usar, el nombre de las cosas. Aunque sea sencillo, hay que usar el mismo lenguaje. Primero, porque no nos entenderíamos entre ustedes y yo de otra manera. Y segundo, porque es el lenguaje que se utiliza en profesionalmente, en las ciencias y en las ingenierías. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de tipos específicos de movimiento. El primer movimiento específico del que vamos a hacer referencia es el que se llama movimiento uniforme. También se le conoce como movimiento con velocidad constante. Bien, en este caso, como la velocidad es constante, ¿verdad? Movimiento uniforme significa que la velocidad instantánea, fíjense, que la velocidad instantánea no cambia en el tiempo. Ese subíndice 0 es un recordatorio de que se toma un tiempo de referencia inicial igual 0, t igual 0, pero toma un valor constante, como lo dice la expresión.
Entonces, se le conoce como movimiento uniforme a secas nada más, o movimiento con velocidad constante. El segundo es mucho más preciso. Bien, como la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces, de la definición de velocidad instantánea, como el límite con delta t tendiendo a 0 de la velocidad media, pues esto me dice lo siguiente. Fíjense que de esta expresión, como da lo mismo que delta t tienda a 0 o no, porque este cociente es constante, entonces puedo igualar la velocidad media definida de esta manera con la constante que me están dando como dato del problema. Esta cantidad, esta constante debe ser igual a la velocidad media. Y eso es todo lo que necesito, porque fíjense, de la definición del desplazamiento como la posición evaluada en t más delta t menos la posición evaluada al tiempo t, ¿verdad? Puedo despejar esta delta x, que es esto que está desarrollado acá, y el delta t lo paso del lado derecho, como está dividiendo de las reglas del álgebra, lo paso multiplicando al b0. Entonces, ahora despejo el x de t más delta t. X en t más delta t va a ser la x de t, ¿verdad? Que es esta, pasado del lado derecho, más b0 por delta t, ¿verdad? Entonces, la ecuación que corresponde a un movimiento que cumple esta condición de velocidad constante, de velocidad instantánea constante, de aquí puedo ver, ¿verdad? Que si consideramos al tiempo por ejemplo, al tiempo t igual 0, por ejemplo, ¿verdad? Y delta t como t, o sea, todo esto lo reemplazo por el tiempo t, y esto sería la posición en el tiempo inicial, que le llamo simplemente x0. b0 es la velocidad constante que me dijeron que era una característica del movimiento del cual estaba yo hablando, y el delta t es el tiempo transcurrido, es este t que está aquí. Este corrimiento, pues hay que irnos acostumbrando, ¿verdad? A ver, desarrollo un poquito para que no cause confusión. Entonces tenemos, ¿verdad? Estábamos hablando de que podemos escribir que x de t más delta t, de la definición de velocidad media y movimiento uniforme o con velocidad constante, esto se puede escribir como x de t más la constante, la velocidad constante v0 por delta t. Recuerde que delta t es el tiempo transcurrido entre el tiempo t, aquí está arriba tenemos que tener en mente esta imagen, ¿verdad? Que significa t y t más delta t, es decir, este es el eje del tiempo, aquí está el origen, esto es t y esto es t más delta t. Bueno, lo que estamos haciendo simplemente es reemplazar en la ecuación para el movimiento con velocidad constante, hacer el siguiente reemplazo. Decimos que t más delta t lo reemplazo simplemente por el tiempo t, y pero si hago este reemplazo, esto es equivalente, ¿verdad?, a que delta t déjame ponerlo más pedagógico. Ok, déjame hacerlo así para que sea mayor claridad. Un poquitín para no confundirlos. Entonces, regreso a mi grafiquita que había hecho aquí. Esto es lo que llamamos el tiempo final, esto es lo que llamamos el tiempo inicial. Y ahora vamos a poner que el tiempo inicial pues es 0 y el tiempo final es t.
Entonces, tengo que X evaluada, esta que está aquí, esta cantidad que está aquí, es X evaluada en T más delta T, sería en el tiempo final, porque yo ya ahora escribo simplemente como X de T. Lo que era T ahora es el tiempo inicial. Lo que era T ahora es el tiempo inicial y ese lo estoy poniendo como 0. Entonces, X de T igual 0 más B0 y el delta T, ¿verdad? Perdón, el T más delta T lo estoy reemplazando. El T más delta T lo estoy reemplazando por TF y el TF a su vez por T. Entonces, esta serie de cambios justo me lleva a que esto es T. ¿De acuerdo? Y esto que está aquí es la posición evaluada al tiempo inicial, y eso es lo que llamo la constante, la posición inicial, que le pongo un 0 para acordarme que es la posición evaluada en t igual 0. Y eso me da pues la formulita que ya quería. La posición al tiempo t es x0 para el movimiento uniforme, más v0 la velocidad constante por t. ¿De acuerdo? ¿Dudas en este análisis? Esos renombramientos pues son simplemente convenientes para simplificar un poquito más las fórmulas. ¿Están claros los renombramientos? Sí, sí, profesor. Sí. Ok. Muy bien, entonces pues aquí está mi formulita. Y esto es la ecuación, decimos, de la trayectoria. El cuadrito que está aquí es la ecuación de la trayectoria para un objeto que se mueve con velocidad constante v0. Todo lo que necesito saber es el valor de esa velocidad constante v0 y cuál es la posición al tiempo t igual a 0. Y con eso ya puedo calcular cuál es la posición para todo tiempo. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿cuál es la interpretación geométrica de esta? ¿Cómo podemos representar geométricamente, de acuerdo con la geometría analítica, a esta función? Pues está re fácil, ¿verdad? Fíjense, es una función lineal en el tiempo. Entonces, el coeficiente no es más que la pendiente de la recta correspondiente. Y esto que está aquí es lo que llamamos la ordenada al origen. Entonces, ¿cuál es la gráfica que corresponde a esa función? Vamos a ver. Entonces, para el movimiento con velocidad constante, recuerden que es instantánea, ¿verdad? Constante. 0. Acabamos de demostrar que la posición para todo tiempo se puede calcular con la posición inicial más la velocidad constante v0 por el tiempo. Entonces, la gráfica de esto, posición contra tiempo, es una línea recta, donde esto que está aquí es precisamente, fíjense, la posición a t igual 0, aquí está el origen de coordenadas, entonces la posición a t igual, podemos ver aquí, si evaluamos en t igual 0, el resultado de x en 0, pues es x0, precisamente, esa es la posición, y eso es lo que se llama la ordenada al origen, y b0, está, ya habíamos demostrado que está asociada con la pendiente de la recta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y la pendiente de la recta, pues es la tangente de
el ángulo de inclinación, en este caso el ángulo de inclinación alfa. Muy bien, pues esa es la trayectoria del movimiento con velocidad constante. ¿De acuerdo? Podemos verificar dada esta trayectoria que es x de t igual a x0 más b0t con x0 constante, b0 constante y una función lineal en el tiempo. ¿Qué pasa si yo calculo la velocidad instantánea a partir de esta definición? Bueno, dado que tengo la función, puedo calcular la velocidad media o promedio y tomar el límite. Entonces, delta x va a ser x de t más delta t menos x de t y dividido entre delta t. Ahora, tomo esta función y lo evalúo en t más delta t. x0 no cambia, el b0 multiplica a t más delta t porque es justamente la función lineal, menos esta misma función evaluada en t, que es esta, dividido entre delta t. x0 se cancelan entre sí porque tienen signo contrario acá. El b0t cancela este término porque tiene signo contrario. Y el único término entonces que queda es b0 por delta t. Como esto lo tengo que dividir para calcular la velocidad promedio, delta t entre delta t me da un 1 y me queda b0, que era lo que habíamos dicho. La velocidad instantánea es constante. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, aquí viene un pequeño ejercicio. Y lo voy a leer. Dice, una persona se mueve con velocidad constante. Entonces ya de entrada sé que es un movimiento como el que acabamos de describir. Ya inmediatamente sé cuál es la ecuación de la trayectoria. Lo que no sé son todavía, con este primer enunciado, los valores de los parámetros. O sea, la posición inicial y la velocidad constante. Necesito esos valores numéricos. Solo me dicen que se mueve con velocidad constante. Un observador activa su cronómetro cuando la persona que corre pasa por un punto determinado, es decir, marca 0 cuando lo ubica en una cierta posición, y lo detiene cuando el corredor pasa por otro punto situado a 20 metros del anterior. En este último caso, la lectura del cronómetro es de 4 segundos, o sea, transcurren 4 segundos entre la posición inicial y después 20 metros alejado de la posición inicial. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad del corredor? 1 y 2, si el corredor continúa en movimiento de la misma manera, o sea, con esa velocidad constante, ¿cuál será su posición 10 segundos después de esa lectura de 4 segundos? Es decir, cuando han transcurrido un total de 14 segundos, ¿cuál será la posición? ¿De acuerdo? Ese es el problema. El problema realmente técnicamente es muy sencillo. Aquí de lo que quiero que practiquen es cómo leemos los problemas y cómo los traducimos, ¿verdad?, a un análisis. Bien, entonces voy de nuevo a compartir la información. Entonces vamos con el ejemplo. Entonces, bueno, voy a representar aquí, pues, un camino donde va una persona corriendo y por aquí está el observador, ¿no? Este es el observador y esta es la persona que va corriendo. Cuando pasa por un cierto punto, le voy a llamar el punto A. Aquí el tiempo es de 0 segundos. Ahí arrancó el cronómetro nuestro observador, que tiene aquí su cronómetro. Y cuando han transcurrido en el punto B 20 segundos, perdón, según los datos, 4 segundos.
cuando han transcurrido 4 segundos, la distancia recorrida, dice, el punto se sitúa a 20 metros. ¿Ya? Entonces el señor se va desplazando. El señor se va desplazando. Se sabe que se mueve con velocidad constante pero desconocida. Y la información que nos dan es que en t igual a 0, de acuerdo al cronómetro de un observador, la posición en ese instante, se saca una foto y la posición es el punto A. No sabemos cuál dato es, pero pasa por allí. Puede ser, imagínense, una alcantarilla que está en el piso. En el punto B está, el punto B está situado a 20 metros desde el punto original y han transcurrido 4 segundos. Bueno, entonces el movimiento es uniforme porque este es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, movimiento con velocidad constante. Entonces, puedo utilizar la información. Ya sé que puedo calcularlo de esta manera. Porque ya sé que es el tipo de movimiento que corresponde. Y ahora sé que pasa por los puntos señalados allí. Fíjense que como no me dan la posición inicial, yo puedo suponer que el punto inicial coincide con el origen de la recta real. En otras palabras, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que aquí estoy dibujando a mi recta real y aquí estoy poniendo el origen de coordenadas. Ese dato no me lo dieron, es algo que yo tengo que proponer. O no estoy obligado, pero es una posible propuesta. Entonces, como este corresponde a 0 segundos, entonces puedo decir que la posición en t igual 0 debe de ser el origen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo utilizo la ecuación que ya habíamos dicho que describe al movimiento? Pues utilizo que x de 0 es x0 más b0 por 0, de acuerdo a esta ecuación que acabamos de implementar. Entonces, esto evidentemente pues me da 0. Entonces, esto solo me deja x0, pero esta condición de acá me dice que x en el origen, x de t igual a 0 es el origen. Eso implica entonces, ¿verdad?, que x0 es 0. Entonces ya pude evaluar el x0. Ya conozco la posición inicial, ¿verdad?, usando la ecuación. Lo pude haber dicho desde el principio cuando decimos que coincide con el origen, pero bueno, esta es la manera sistemática de hacerlo. Entonces mi ecuación queda que x de t va a ser x0 que es 0, b0 por t. Esa es la ecuación, ya utilizando datos del problema.
Muy bien. Ahora, lo que me piden es cuál es esa velocidad, ¿no? Y entonces, pues ya sé que cuando el tiempo son 4 segundos, la posición en t igual a 4 segundos, pues son 20 metros de distancia desde la posición inicial que ya escogí como el origen. Entonces, ya había escogido aquí el origen. Esto es en t igual a 0. Y el punto final es en t igual a 4 segundos. Y la distancia de acá a acá son 20 metros. Entonces, ya puedo afirmar que la posición es 20 metros, es decir, positivo a la derecha del origen, y el tiempo transcurrido para llegar a ese punto son 4 segundos. Entonces utilizo mi ecuación. La vuelvo a escribir aquí, x de t igual a b0 por t. Y ahora evalúo x en t igual a 4 segundos. Debe ser b0 por 4 segundos. Pero ya dijimos que la posición cuando el tiempo son 4 segundos deben de ser los 20 metros, ¿verdad? Entonces de aquí puedo despejar el b0, ¿verdad? Va a ser la posición que son 20 metros de esta ecuación entre los 4 segundos. Y esto me da precisamente 5 metros sobre segundo. Ahí está. ¿Alguna duda, chicos? No. No, profe. No, Profe. No, profe. ¿No hay dudas? No. No, profe. No, ninguna. Bueno, y para responder a la segunda pregunta, vamos a utilizar aquí la lámina, donde dice respuesta 2. Entonces, dado que ya sabemos que la velocidad inicial es 5 metros sobre segundo, entonces simplemente en la ecuación ya simplificada, que es esta que está aquí, tomamos B0, que ya con el dato anterior, los datos anteriores, ya calculamos que B0 es 5 metros sobre segundo. Entonces esta es la ecuación que describe el movimiento de la persona que va corriendo con velocidad constante igual a 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la posición 10 segundos después? Entonces, 10 segundos después significa que a partir de t igual 0 están los 4 segundos de la primera parte del recorrido, más 10 segundos adicionales, eso nos da 14 segundos. Entonces necesito la posición en t igual a 14 segundos, entonces es 5 metros sobre segundo por t igual a 14 segundos, y eso nos da 70 metros. Entonces, esa es la posición, ¿verdad? Esa es la posición, que es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la posición 10 segundos después? Entonces la respuesta es 70 metros. La posición es 70 metros. Como es positiva, es a la derecha del origen. Podemos agregar más detalles. ¿Cuánto recorrió en la primera parte, en los primeros 4 segundos? Pues sabemos que fueron 20 metros, pues el dato del problema. Y si la posición es 70 metros después de 14 segundos, entonces en los últimos 10 segundos recorrió 50 metros adicionales. ¿Queda claro? Sí. Afirmativo. ¿Alguna duda, chicos? Hasta No, ahorita profe. no.
Muy bien. Pues entonces, eso nos da el análisis de la velocidad instantánea y la velocidad media. Yo tengo Y una. análogamente podemos... Adelante, sí. Entonces la fórmula siempre va a ser esa de x0 más velocidad más v0 y por el tiempo. Eso sí, solo si la velocidad es constante. Ah, ok. Gracias. Es correcto, sí. Bueno, de la misma manera, como introdujimos la velocidad media y la velocidad instantánea, podemos interpretar a la aceleración media y a la aceleración instantánea. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya se nos terminó el tiempo de la sesión de hoy. Entonces, si no hay más comentarios o dudas, pues yo terminaría aquí. Recuerden que el viernes hay examen semanal. Luis, el ayudante, les va a proponer una sesión de taller probablemente mañana.